Fundamentalmente yo les voy a hablar de los deberes de hacer, ¿ok? De los deberes de la forma, ¿ok? De los deberes de dar, de los deberes de pagar, yo creo que a lo mejor ustedes ya lo han abordado en otros talleres. Bueno, y parte de lo que veíamos en la mañana con Mari, ese es un deber de pagar, el de abonar y depositar y pagar el concepto de prestaciones sociales. También dentro de las obligaciones de pagar, por supuesto, que está pagar el salario, en sus diferentes modalidades. También está pagar otros conceptos salariales que tienen que la ley, conceptos salariales mínimos, como es las horas extraordinarias cuando se elaboran, el bono nocturno cuando se elaboran jornadas nocturnas, ¿ok? El otro concepto de pago otra obligación de pago es el pago de las utilidades o la bonificación de fin de año, ¿verdad? Dependiendo si somos una entidad con fines de lucro o sin fines de lucro. Y la otra obligación de pagar que tiene que ver con el salario que se le otorga a los trabajadores durante el periodo de vacaciones, ¿ok? Fundamentalmente esos son los conceptos salariales que contempla la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Por supuesto, en la realidad, en la práctica, tenemos otro conjunto de beneficios salariales que vienen dados bien sea por una convención colectiva, por un acuerdo colectivo o sencillamente por acuerdo entre patronos, patronas y trabajadores y trabajadoras, bien sea de manera individual o bien sea de manera colectiva, ¿ok? Bueno, pero esos son puntos que, vuelvo y repito, yo creo que ustedes han venido trabajando en talleres como nómina, talleres de salario o con similares denominación, ¿cierto? ¿Ok? Entonces yo me voy a concentrar principalmente en, vuelvo y repito, las obligaciones de hacer. ¿Y cuáles son esas obligaciones de hacer? Bueno, hay obligaciones de hacer con los trabajadores y las trabajadoras y hay obligaciones de hacer con el Estado, ¿ok? Por eso vamos a distinguir, y aquí la cosa como es, yo me voy por el método tradicional, a pie, ok, ya descubrí, ok. Vamos a hablar entonces de las obligaciones de hacer. ¿Cuáles son esas obligaciones de hacer? Bueno, registros, es decir, libros que debemos llevar, así como ustedes en contabilidad llevan los libros diarios, ¿qué más? El mayor, el menor, ¿verdad? Y una cosa es el registro y otra cosa es lo que significa pagar, bien sean impuestos, contribuciones, todo eso, ¿cierto? Ok, entonces hay obligación, en las obligaciones de hacer tenemos registros y notificaciones, ¿ok? Tenemos obligaciones de dar ¿qué? De dar facilidades al trabajador y su familia. Bien lo señalaba María Emilce en una parte de su exposición, una característica fundamental en esta ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras es el concepto ampliado que se tiene de el trabajador y su familia. Ya no hablamos simplemente de un contrato de trabajo o una relación de trabajo, no hablamos solamente de proceso productivo, hablamos de un concepto de proceso social trabajo. Y en ese proceso social trabajo no solamente estamos los patronos, patronas, trabajadores y trabajadoras, sino que están quienes dependen de los trabajadores y las trabajadoras, es decir, su familia, y también los que están alrededor de la entidad de trabajo como es la comunidad. Entonces, tenemos que revisar la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras en ese concepto amplio de que ya no es solamente en mi puesto de trabajo, sino que es más allá, inclusive fuera de la sede física de la entidad de trabajo, ¿ok? Bueno, entonces hablamos de obligaciones de hacer, registros, notificaciones, obligaciones de dar facilidades a los trabajadores. Yo le coloqué facilidades porque si bien algunas son en dinero, no significan salarios. Entonces no podemos decir de una obligación de pagar,
¿Ok? Por ejemplo, una beca de estudio. Una beca de estudio, aunque se concreta en dinero, no es salario. Es una facilidad que debe otorgar el patrono. ¿Ok? Bueno, y finalmente vamos a revisar el tema de las sanciones. ¿Ok? Es decir, ante el incumplimiento de esas obligaciones, ¿qué puede pasar? ¿Qué está contemplado en la ley? ¿De qué manera se sanciona al patrono o al patrón o a la patrona por no cumplir con estas obligaciones? ¿Ok? Anteriormente no le prestábamos mucha atención a las sanciones porque las multas eran irrisorias, eran mínimas. ¿Ok? Y el patrono decía, no, que me multen, y yo pago, no importa que no corrijan. No, ahora no. Ahora porque a cualquier patrono le duele, por ejemplo, una multa por, qué sé yo, 100 unidades tributarias por 100 trabajadores. Bueno, ustedes que manejan los valores de las unidades tributarias mejor que nosotros sabrán lo que cuesta eso, ¿cierto? Entonces, aparte de que me van a multar por la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, también tengo las multas del CNA, ¿cierto? Y cónchale, entonces, siempre la idea no es, y desde el ministerio, y eso sí se lo puedo decir, la idea no es llegar a la multa, la idea es hacer prevención. Desde lo que es el sistema de supervisión de las empresas, la idea es hacer prevención. Por eso es que nuestro protocolo de inspección, si nosotros vamos a una empresa como funcionarios y hacemos una inspección por primera vez, ustedes tienen un lapso como patronos y patronas, un lapso para que subsanen, para que corrijan. Y si ustedes leen mejor el texto de la ley, entre las funciones de nosotros como supervisores está la orientación del patrono y la patrona. ¿Para qué? Para que cumpla, porque la idea es que se garanticen los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Ok? Y en este momento que se garantice el proceso social de trabajo. Y en ese proceso social de trabajo hay un proceso productivo que nos interesa a todos, a patronos y patronas y a trabajadores y trabajadoras. Si no hay fuente de trabajo, ¿qué vamos a tener? No vamos a tener salario. ¿Con qué vamos a mantener a esa familia? Por eso entonces, que no se trata de pugnar al patrono o la patrona, no. Se trata de garantizar un proceso productivo, pero que también de garantía de derechos laborales. ¿Ok? Bueno. Vamos entonces a revisar cuál es ese marco legal en nuestro país en materia laboral, que de alguna manera vamos a refrescar porque de seguro lo han tocado en otros talleres. Bueno, en primer término, por supuesto que la Constitución de la República, una Constitución que tiene una particularidad y es que en materia laboral es bien extensa. Tenemos más de 10 artículos en materia laboral. Y una de las críticas que se le hizo cuando se aprobó la Constitución era precisamente esa, porque decían, ¿cómo la Constitución va a normar tan al detalle la jornada, el salario? Debe enunciar, no reglamentar. Bueno, sin embargo, la Constitución se dio el lujo de ir hasta, inclusive, a reglamentar parte de los aspectos laborales. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que los derechos laborales entonces en Venezuela, de acuerdo al marco constitucional, o sea, qué bueno que tengamos, que nuestros derechos laborales tengan rango constitucional. ¿Ok? Bueno, en esa constitución, como decía, tenemos un amplio capítulo de derechos sociales donde se incluyen los derechos laborales. Luego tenemos, por supuesto, si se quiere, la segunda ley más importante en el país, que es la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras. Y más aún hoy, cuando su visión de aplicación va más allá del trabajador. ¿Ok? Tenemos la Ley de Protección a la Familia, a la Maternidad y a la Paternidad, y el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo anterior, que sigue vigente en todos aquellos aspectos que no contrarien a la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras. Tenemos un reglamento parcial de la nueva ley
solo en materia de jornada laboral. Jornada laboral y aquellos aspectos que dependen de la jornada laboral, como es el pago de los descansos, como es el pago de los feriados, que están allí incluidos en ese reglamento, ¿ok? Bueno, entonces en este marco de leyes, bueno, el primer artículo que vamos a revisar es precisamente el 87, título 3, capítulo 5 de la Constitución. Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener una ocupación productiva. Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. Si bien la Constitución aquí, a lo mejor de primera lectura, ustedes dirán, bueno, pero ahí habla solamente de seguridad y salud. Pero es que resulta que el concepto de seguridad y salud hoy no es solamente salud física ni salud mental, es salud social también, ¿ok? Porque si tenemos a un trabajador con estrés laboral, porque está trabajando en exceso, porque la carga de trabajo es pesada, va a llegar a su casa, a lo mejor no ve a los hijos, ¿verdad? No cumple con no satisface sus necesidades fisiológicas, naturales. Por supuesto que vamos a tener un trabajador a lo mejor poco productivo, a lo mejor con un potencial para conflictos, para problemas. Entonces, el tema cuando hablamos de condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo, y un elemento dentro de los ambientes del trabajo es el salario, ¿verdad? Que sabemos que si no es el principal motivador, está entre los primeros, ¿verdad? Para esa motivación del trabajador o la trabajadora, ¿ok? Entonces podemos asimilar estas condiciones de higiene de ambiente de trabajo con cualquiera de las condiciones del laboral, salario, condiciones de beneficios sociales, ¿ok? Bueno, entonces llegamos a la Ley Orgánica del Trabajo. Si vamos a hablar de las obligaciones de patronos, obligaciones de empleadores, tenemos que saber quién es patrono y, por supuesto, con quién tiene esas obligaciones. Entonces, en primer término, el patrono tiene obligaciones con unos trabajadores y trabajadoras. ¿Cuáles son nosotros? Con los trabajadores dependientes, ¿ok? Con los trabajadores dependientes que hoy en día pueden ser trabajadores de dirección, trabajadores que no son de dirección y los trabajadores de vigilancia, ¿ok? De supervisión y vigilancia. Entonces, el artículo 35, vamos a empezar por revisar quién es trabajador. Se entiende por trabajador o trabajadora dependiente toda persona natural que preste servicios personales en el proceso social de trabajo, bajo dependencia de otra persona natural o jurídica. La prestación de sus servicios debe ser remunerada. La novedad que tenemos aquí es que se cambia el término de relación de trabajo, de contrato de trabajo, por el concepto de proceso social trabajo, ¿ok? ¿Y por qué se hace eso? Bueno, porque esta ley está en búsqueda de eliminar todas esas series de situaciones fraudulentas, de simulaciones, de tercerizaciones que hay en las relaciones de trabajo. Entonces, no solamente es trabajador dependiente el que yo contrato directamente, yo soy Milagros Blancos Asociados y contrato una secretaria de manera directa, sino también ese trabajo. ¿Quién será mi trabajador además? El que yo contrate a través de un tercero, el que yo contrate a través de un intermediario, que participa de mi proceso social trabajo, ¿ok? Entonces, debemos ver al trabajador dependiente no solamente el que contrata de manera directa y unilateral, no, ¿ok? Seguimos. ¿Quién es patrono o patrona? Entonces dice, se entiende por patrono o patrona toda persona natural o jurídica, y aquí vamos a ver también inclusive la concepción, toda persona natural o jurídica que tenga bajo su dependencia uno o más trabajadores en virtud de una relación laboral en el proceso social trabajo. ¿Qué decía la anterior ley? En virtud de un contrato de trabajo, ¿cierto? Se limitaba al contrato.
Pero ¿qué sucedió en la realidad, en la práctica? Que yo trabajaba para Mari, pero me contrataba José Orlando, ¿cierto? Entonces, yo iba a ir contra José Orlando. No, pero es que al final quien se estaba beneficiando de mi trabajo era Mari. Entonces, por eso es que se cambia ese concepto. Me contrató José Orlando, pero yo estoy en el proceso productivo de María Emilia. ¿Ya? Ok. Bueno. Entonces, ¿cuáles son los derechos fundamentales de ese patrono o de esa patrona? Si bien la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras no señala de manera explícita deberes de los patronos, no, porque no lo dice en ninguna parte así, el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo anterior, que se mantiene vigente, sí señala un conjunto o enuncia, porque realmente son enunciados sobre deberes del patrono. Y entonces dice ese artículo 17 del reglamento de la LOT lo siguiente: deberes fundamentales del patrono o la patrona: pagar el salario a la trabajadora o el trabajador. Ese es el primer deber. Bueno, porque así como ese es el primer deber del patrono, pagar el salario, ¿cuál es el primer deber del trabajador o la trabajadora? Prestar el servicio. Así de sencillo, porque eso es recíproco. Luego, adoptar las medidas adecuadas para evitar que el trabajador o trabajadora sufra daños en su persona o en sus bienes, con ocasión de la prestación de servicio. Bueno, ahí nos vamos al artículo 87 de la Constitución: garantizar condiciones de higiene y seguridad, garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras. Garantizar al trabajador o trabajadora una ocupación efectiva y adecuada a su calificación profesional y sus condiciones. Tema importante para la inclusión de las personas con discapacidad en los procesos productivos, para el mantenimiento de los adultos mayores en los procesos productivos, porque aquí hablábamos de exclusión de las personas con discapacidad, pero es que también había exclusión de los adultos mayores. Entonces, si cualquiera trabajadora llegaba a los 55 años y la empresa se estaba enterando de que tenía ya la pensión, le hacía la cajita feliz y que se fuera. No. La Constitución garantiza que los adultos y los adultos mayores, siempre que así ellos lo consideren, pueden seguir, y tengan las condiciones, pueden seguir laborando, ¿no? Aquí en este aspecto también podemos mencionar el tema de los adultos mayores. Ok. Respetar la dignidad del trabajador y la trabajadora y por tanto su intimidad y la libertad de conciencia. Brindar igualdad de trato y oportunidades a los trabajadores y las trabajadoras. Y en este punto la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras establece la obligación de los patronos y patronas de contratar en la medida de lo posible igual número de hembras y varones, de mujeres y hombres, por supuesto en la medida que el proceso productivo lo permita. ¿Ok? También la ley dice que yo debo también garantizar la oportunidad de participación en igualdad para hombres y para mujeres en altos cargos. Porque ese es otro tema de discriminación laboral. ¿Cuántas presidentas de empresas tenemos? ¿Cuántas directoras generales de empresas? Direcciones están ocupadas por mujeres. Nos van a sobrar dedos. ¿Ok? Entonces, eso también forma parte de estos deberes, brindar la oportunidad en igualdad a trabajadores o trabajadoras. ¿Ok? Bueno, entonces ya entrándonos en las cosas concretas de registros, de esas obligaciones de hacer, bueno, vamos a ir abordando. Yo los separé así en dos grupos: los registros, notificaciones y autorizaciones que obligatoriamente yo tengo que ir ante la Inspectoría del Trabajo, y las notificaciones, autorizaciones que debo presentar o tener para el trabajador. ¿Ok?
Bueno, básicamente ante la Inspectoría del Trabajo tenemos obligaciones en 3 aspectos: lo que es el contrato de trabajo, las horas extraordinarias y las vacaciones. ¿Ok? En materia de contrato de trabajo, los contratos de trabajo, bueno, en principio la ley señala que toda relación de trabajo se presumirá a tiempo indeterminado. ¿Ok? Se presumirá a tiempo indeterminado. Sin embargo, ¿verdad?, contempla 3 modalidades de contrato: el contrato a tiempo determinado, el contrato por obra determinada y el contrato por tiempo indeterminado. ¿Ok? Señala que el contrato de trabajo, independientemente de cuál sea la modalidad, determinado, indeterminado o por obra, dice, se hará preferentemente por escrito. Ese preferentemente que viene de la legislación anterior, yo creo que hoy no es preferentemente. Yo creo que ya hoy deberíamos hacerlo escrito. ¿Ok? Porque ¿cuál es la práctica? Que veníamos haciendo escrito solamente el determinado. Pero el indeterminado no, porque si eso es, o sea, como no tenemos fecha de culminación, no importa. Pero yo creo que en estos momentos es necesario inclusive darle esa formalidad a los contratos a tiempo indeterminado. ¿Ok? Entonces, el contrato de trabajo será preferentemente por escrito en 2 ejemplares originales. No es una original y una copia, son 2 originales, de los cuales se entregará uno al trabajador o trabajadora. ¿Ok? Y ese contrato debe contener unos datos que son lo que le van a dar realmente forma y fondo al contrato de trabajo. ¿Ok? Ya vamos a revisar parte de esos datos. Ok, entonces en este aspecto se incorpora una nueva obligación, porque esto no estaba antes. Dice, el patrono o patrona deberá dejar constancia de la fecha y hora de haber entregado al trabajador o trabajadora el ejemplar del contrato de trabajo, mediante acuse de recibo debidamente suscrito por este o por esta, en un libro que llevará para tal efecto. Ahí aparece el primer libro. ¿Cuál es el primer libro en contabilidad? El diario. Bueno, aquí aparece el primer libro, el libro de contrato. ¿Ok? En el libro diario ustedes registran el día a día, la rutina, ¿verdad? Y al final van sacando, bueno, aquí vamos, desde que inicia la relación de trabajo yo empiezo a registrar. Comenzamos la relación de trabajo, dejamos constancia de cuándo iniciamos, para qué se dio el contrato, en qué condiciones salariales, qué jornada de trabajo, y eso, la única forma de demostrar que efectivamente yo, patrono o patrona, cumplí con eso, ¿cuál va a ser? El libro. ¿Cuál era la práctica? Que se contrataba a la gente, no se firmaba nada y vienen los problemas. O se contrataba a la gente, se hacían unos contratos muy mal elaborados, y aquí me disculpan los abogados, no todos son, pero muy mal redactados los contratos, y esa mala redacción es lo que hace que hayan cantidades de decisiones de la inspectoría sin lugar para las empresas y con lugar para los trabajadores. ¿Ok? Entonces, es importante. Entonces, ¿cómo demuestro yo que le di, que cumplí con esto? Bueno, tengo que aceptarlo, y la ley lo dice, tiene que tener un libro. Ese libro, la ley no dice qué datos debe llevar, pero se pueden deducir de la misma redacción, ¿cierto? A mí me dice, debe dejar constancia de la fecha, ya hay un primer dato. La hora, un segundo dato. ¿Ok? Suscrito, es decir, que debe haber una columna de firma, de identificación del trabajador. Milagros Blanco, cédula tal, su firma autografiada, ¿cierto? ¿Ok? Esos son los datos mínimos que se desprenden de esta redacción. El Ministerio hasta ahora no ha sacado ninguna resolución ni nada por el estilo con respecto a al contenido de ese libro.
así como tampoco se ha dado la obligación de presentar esos libros ante la inspectoría. Lo debo tener disponible para que el funcionario lo inspeccione cuando haga la visita, pero no es que yo, patrono o patrona, lo voy a llevar a la inspectoría, ¿ok? Bueno, eso entonces es la primera obligación de hacer, ¿ok? ¿Qué debe contener el contrato de trabajo? Y aquí diríamos que es un adicional, ¿no? Un adicional para que lo tomen en cuenta. El contrato de trabajo debe tener la identificación de las partes, es decir, tanto de la persona natural, trabajador o trabajadora, es decir, nombre y cédula, ¿cierto? Como mínimo. Y la identificación de la otra parte, del patrono o la patrona, bien sea la persona natural o bien sea la persona jurídica. Si es una persona jurídica, con el debido registro mercantil, ¿ok?, de la misma. Y por supuesto el representante legal de esa persona jurídica como patrón. La denominación y la descripción del puesto de trabajo, la ley inclusive dice que esa descripción debe ser lo más detallado posible, ¿ok? Es importante para evitar confusiones posteriores, sobre todo en el tema de la construcción. ¿Qué se presenta? El sector construcción, por su naturaleza, permite, la ley, es la única excepción que dice la ley, puede haber, en el sector construcción se puede generar cualquier cantidad de contratos por obra determinada y por tiempo determinado, ¿verdad? Bueno, porque una construcción no va a durar toda la vida, y una construcción se hace por etapas. Entonces, por ejemplo, en el sector construcción, ese contrato de trabajo tiene que decir específicamente para qué fui contratado. Yo soy electricista, o yo soy el que le iba a abrir las bases para las columnas. Entonces ahí debe decir la descripción. Por ejemplo, si voy a levantar una cerca de, no sé, 200 metros, bueno, si debo lo más detallado posible. Construcción de cerca de pared de tantos metros de altura, tantos metros de longitud. ¿Qué significa eso? Que cuando él construya sus 200 metros de cerca, terminó el contrato. ¿Ya? Y no es que yo lo contraté para toda la obra, ¿ok? Yo lo contraté para una parte específica de la obra, ¿ok? Asimismo debe ocurrir en cualquier otro. Si se debe hacer en construcción, donde la cantidad de contratos puede pasar de 2, con más razón en aquellas donde no se permiten más de 2 contratos a tiempo determinado, ¿ok? Por supuesto que la fecha de inicio y la fecha de culminación cuando se trate por la obra o se trate de tiempo determinado. La clase de contrato, el tipo de jornada, inclusive dónde se va a cumplir la jornada, porque puede ser que usted me contrate en Caracas, pero usted me va a mandar como asesor de ventas para acá, para Margarita. Entonces me tiene que indicar dónde se va a cumplir la jornada, qué jornada se va a cumplir y dónde voy a trabajar, ¿ok? Jornada de trabajo, salario estipulado, forma y lugar de pago, lugar de la prestación del servicio, que era lo que les decía ahorita, y según el caso debe mencionarse la convención o el acuerdo de trabajo que aplique. Si es una empresa donde hay una convención colectiva, yo debo hacer referencia, bueno, entonces quedará una cláusula en ese contrato donde diga, además de la normativa legal vigente, a todas aquellas normas, acuerdos contenidos en la convención colectiva de fecha tal, con vigencia tal, ¿ok? Hay quienes, es cuestión de estilo, que sugieren que en el libro de contratos, los datos del libro de contratos sean los datos del este listado, ¿ok? Sin embargo, vuelvo y repito, si usted coloca los datos básicos que están aquí, que se desprenden de la redacción, no estaría mal. Si usted quiere añadirle todos los datos del contrato en el registro, tampoco va a estar mal. Lo importante es que quede el asiento, así como ustedes tienen que asentar compra, venta de tal cosa, y que si se les pasa y después no pueden hacerlo, no. Si a mí se me olvidó asentar hoy una venta de algo, lo podré hacer dentro de un mes, dentro de un año. No, ¿verdad? ¿Dónde están los contadores? ¿No? Bueno, igualito. Yo contraté a alguien ahorita
y se me olvidó registrarlo en el libro y lo voy a hacer dentro de un año. No. ¿Ok? Tampoco es que en ese libro voy a registrar a todo el mundo que ya tenía 5 o 10 años atrás. No. Porque eso también pensó mucha gente. Ay, tengo que buscar un libro y desesperado buscando el libro. Y tengo que sentar a toda esa gente. No. La obligación, ¿cuándo nació? El 7 de mayo, cuando entró en vigencia la ley. ¿Ok? Y si no lo ha hecho, subsane, entonces hágalo a partir de este momento. ¿Ok? Eso con el tema de los contratos. ¿Ok? La otra es el aspecto de las horas extraordinarias. ¿Ok? Y aquí sí hay un poquito más de trabajo. ¿Ok? ¿Qué encontramos aquí? Que aquí tenemos la obligación, hay la obligación por parte del patrono de llevar un registro de horas extras. Pero nosotros, ministerio, en este caso, tenemos la obligación de dar una autorización. ¿Ok? Hay responsabilidades compartidas. ¿Ok? Entonces, en el tema de las horas extras, ¿todos saben qué es una hora extra? Vamos a empezar por allí. ¿Sí? ¿Qué es una hora extra? Si yo trabajo de lunes a viernes y mi patrono me dice, vente a trabajar el sábado, mediodía, ¿eso será horas extras? No, eso no es horas extras. ¿Ok? Eso es un descanso laborado. ¿Ok? ¿Qué es una hora extra? Es la extensión de mi jornada ordinaria. Si yo trabajo de 7 a 5 y un día me quedé hasta las 8 de la noche, entonces mi jornada extraordinaria es de 5 a 8. Extendí la jornada ordinaria diaria. ¿Ok? Esa definición inclusive está por sentencia del tribunal porque se tendría a confundir a los descansos laborados como horas extraordinarias. No, son conceptos diferentes. ¿Ok? E inclusive la remuneración es diferente. No es lo mismo pagar un descanso laborado que una hora extra. Bueno, seguimos. Entonces, para elaborar horas extraordinarias, en primer momento se requiere una autorización por parte de la inspectoría. Se supone, las horas extraordinarias deben ser una excepción. Lamentablemente, en Venezuela no es así. Aquí la excepción es no laborar horas extras. ¿Sí? Porque aquí, de acuerdo a indicadores de la OIT y nuestros propios indicadores, nosotros aquí laboramos en un año lo que se debería laborar en 3 y hasta 4 años. O sea, aquí un trabajador, sobre todo cuando se acercan las vacaciones y hay que promediar, bueno, dele horas extras parejo. Entonces, nosotros tenemos un indicador muy alto de horas extraordinarias laboradas y eso tiene consecuencias en lo económico, en lo productivo, en la salud y en lo familiar. Casos, y yo he visto muy de cerca, trabajadores, y tengo el caso de un trabajador que falleció producto de un infarto, pero no fue un infarto porque tenía la tensión alta, el azúcar no sé cómo, no, pero eso fue producto de ¿qué? Porque el señor tenía un récord de horas extraordinarias, tremendo, y se alimentaba mal, trabajaba de día, de noche, si podía. Bueno, llegó un momento que el señor reventó, pues. Y falleció, él era montacarguista, falleció en pleno trabajo. Ya le dio, se cayó del montacarga y ahí quedó. Y cuando uno iba a preguntar, yo que conocía al esposo, no, el fulanito tenía como 3 semanas trabajando full, Milagro. Ese no quería descansar. Entonces, no es cuestión de dinero y ahí tenemos que educarnos. Nosotros como trabajadores y los patronos también tienen que educarse en ese sentido. ¿Ok?
Porque si yo soy el patrono, no vale, como dale, yo te pago lo que tú me pides, yo te doy 3 días libres, pero quiero que me saques el trabajo. Y si en sacándole el trabajo al hombre sufre un accidente, después le va a salir más caro. ¿Ok? Bueno, entonces se supone que esas horas extraordinarias son la excepción. Como se supone que es una excepción, yo debería con anterioridad pedir autorización. ¿Ok? Sin embargo, la realidad también nos dice que eso no pasa así con frecuencia. La realidad nos dice que se hacen las horas extras y ya. Entonces, la ley de alguna manera recogió esto, esa situación esa realidad la recogió. Porque ahora la ley no solamente me habla de la autorización, sino que me dice, bueno, en caso de que usted no tenga tiempo de ir a la inspectoría, usted las labora y al día siguiente va y corre y me dice, ¿cierto? Eso no estaba en la anterior ley. La notificación posterior se incorpora porque lamentablemente eso es una realidad. Es más el número de horas trabajadas sin permiso que las que se autorizan. ¿Ok? Yo les puedo decir que en el estado donde yo trabajo, en mi ámbito de trabajo, yo tengo puedo tener unas 5.000 empresas, y de esas 5.000 empresas, si acaso 10 son las que piden autorización. De resto, nadie pide autorización. ¿No? Pero es cuestión de ir ajustando. ¿Ok? Dice, en caso imprevisto, se podrá laborar sin autorización, debiendo notificarlas al día hábil siguiente. No se podrá laborar más de 10 horas semanales y 100 anuales, es decir, hay un límite. No es que estén prohibidas, es que se tienen que trabajar, pues no en exceso. ¿Ok? Para esas horas extras, entonces, se debe llevar un registro que contenga los datos en este sentido, la ley sí dice cuáles son los datos que debe tener el registro. El registro, la ley no me dice de qué forma la voy a llevar. En principio, y por muchos años, se llevaron el registro manualmente, en un libro, y entonces llevaban los libros a la inspectoría para que los sellaran. No, eso hace como 5 años, 6 años que eso se eliminó. Porque entonces esos son un poco de cuadernos que se quedaban allá en la inspectoría, en todas las inspectorías. Se quedaban rumas de libros allá que nunca retiraban. O si los iban a retirar cuando uno iba a hacer la inspección, los libros vacíos. Entonces, no, yo tengo el registro. Ajá, pero igualito está incumpliendo, el librito está sellado, la libretica está sellada, firmada, pero usted no ha llenado nada, entonces no hizo nada, lo que hizo fue gastar sus reales en la libreta. ¿Ok? El registro puede ser, hoy en día, con los sistemas automatizados, muchos paquetes de nómina me generan reportes, o sea, se puede llevar en una hoja de Excel, por decir lo más sencillo que hay en computadora. ¿Ok? ¿Qué va a llevar ese registro? Número de horas extraordinarias, trabajos realizados, identificación de los trabajadores que realizaron y la remuneración que se cancela. ¿Ok? Para la autorización, para solicitar al inspector la autorización, debo también indicar estos datos, es decir, identificar al trabajador o la trabajadora, cuál es el motivo para esa hora extraordinaria, ¿ok? Ajustándose a los motivos de la ley, ¿ok? Y la remuneración pagada. ¿Cuál es el salario? Para la remuneración pagada, deben señalar cuál es el salario del trabajador y cuánto es el incremento, cuánto es el recargo que significa esa hora extraordinaria, ¿ok? Bien, hasta ahora. Fíjense, las autorizaciones deben presentarse ante el inspector, aunque la ley no es específica, pero debe por lo menos 5 días hábiles ante el inspector. ¿Por qué? Porque el inspector tiene que revisar la solicitud, ver si está en el marco de la ley y emitir un auto y decir sí, trabájelas o no las trabaje porque no está ajustados a la ley, ¿ok? Y que usted pueda hacer las subsanaciones correspondientes. Bueno, entonces con el tema de las horas extras tenemos el registro que se debe llevar allí. Ya no es necesario llevar a la inspectoría para que lo firme, no, usted debe tenerlo allí para que en el momento en que vaya el funcionario revise. ¿Contra qué voy a comparar yo lo que está registrado en ese libro de horas extras? Contra los recibos de pago, que se supone debe estar reflejado el pago,
contra la asistencia, bien sea los reportes si son asistencias digitalizadas, ¿no? O si son asistencias manuales, ¿ok? ¿Contra qué más? Contra el horario de trabajo, para ver qué es lo extraordinario, que es hasta dónde llega la jornada normal y qué es lo que es extraordinario, ¿ok? ¿Estamos claros o alguna pregunta? Bueno, la otra obligación relación de las horas. Claro, por ejemplo, yo gano 120 bolívares diarios. Milagro va a trabajar 2 horas diarias, 2 horas de tal hora a tal hora, 2 horas extras diurnas de 3 de la tarde a 5 de la tarde, ¿ok? En labores de inventario especial. Ajá, porque, por ejemplo, las empresas de alimentos con regularidad hacen inventario, ¿cierto? Con regularidad solicitan horas extraordinarias. Entonces, yo debo decir, Milagros Blanco, analista de inventario, elaborará los días 17 y 18 de mayo, 2 horas diarias extra de 3 a 5 de la tarde. Devenga 120 bolívares diarios, cada hora normalita le vale 20 bolívares, es decir, que la hora extraordinaria con el 50% le va a salir en 30 bolívares. Ese detalle, ¿ok? ¿Quién es el trabajador? ¿Qué va a hacer ese trabajador? ¿Y cómo se le va a pagar esa hora extraordinaria? Dígame. Ajá. Esa es otra realidad, ¿verdad? Empresas donde generalmente hay trabajadores que a diario se quedan una. Primero hay que empezar a controlar los límites, ¿ok? Primero hay que controlar esos límites de horas extraordinarias. Ese es un tema que inclusive choca cuando uno lo lleva, ¿no? Cuando cualquiera de nosotros como funcionario va y dice, epa, mira, aquí hay gente, uno ve trabajadores que en un mes pueden sacar las 100 horas. Es decir, lo que me debería sacar en un año lo está sacando en un mes. Cuando uno detecta esas situaciones, ya va, no me le des más horas extras. Y el trabajador, cuando el patrono le dice eso, bueno, ónchale, vale, que tú sabes que con las horas extras yo me rebusco, qué tal y aquello. Bueno, lo lamento, no hay más horas extras. El que ya agotó las 100 horas no tiene más horas extras. Además, yo no sé, pero uno observa en las empresas lo que yo llamo a lo mejor un término, no sé si el término, pero yo lo digo, las mafias de las horas extras. Entonces, siempre es el mismo grupito el que hace horas extras, porque hay una complacencia del supervisor, porque entonces a veces hay esas situaciones. No, bueno, ¿y por qué? Si somos 4 en el departamento y unos 2 son los que hacen horas extras, porque bueno, son los preferidos del supervisor y ellos son los que siempre hacen las horas extras para promediar más alto. ¿Y acaso que los otros no tienen derecho también, pues? Entonces hay que democratizar las horas. Primero, limitarlas y segundo, democratizarlas. Esa es mi teoría, ¿no?, de las horas extras. Ese es tema de jornada laboral. Yo no sé, José Orlando, pero ese es un tema, o sea, yo te lo pudiese comentar. Pero el tema de la jornada laboral es tan especial a partir de la aprobación de la nueva ley que da para muchos. El analizar solamente el reglamento parcial de la jornada es un día de discusión. Podemos pasar todo un día discutiendo sobre el tema de la jornada. Y más en sectores característicos, que por lo que me comentas debe ser construcción, ¿no? Si quiere lo comentamos en cualquier momento. En este caso me quiero concentrar
en el tema del taller, ¿no? ¿Sí? Aunque aquí es inevitable, hablar de laboral es inevitable, saltar de un tema para otro porque todo se conecta, ¿no? ¿Ok? Bueno, pero volviendo a tu pregunta inicial, ¿ok? Tienes que empezar por limitar las horas extras, ¿ok? Hay gente inclusive que se queda por uso y costumbre. O sea, yo encontré una empresa de químicos donde se hace el trasegado y el horario normal es hasta las 5 de la tarde. Y cuando yo voy a hacer la inspección y veo que normal, todos los días la gente se queda hasta las 5:30. Bueno, pero ven acá, pero si todos los días hay la necesidad de quedarse hasta las 5:30, entonces vamos a ajustar el horario, pues. Que la gente de repente entre un poquito más tarde en la mañana para que se pueda ir un poco. Pues yo les preguntaba, ¿pero por qué se quedan hasta las 5:30? No, porque mire, es que a las 5:30 es que se antojan de llegar todos los clientes. Ah, ya va, un momentico, pero entonces, si tú ves que hay una necesidad de permanecer hasta las 5:30 de la tarde, ya no es extraordinario, ya es regular, entonces es preferible a una modificación del horario. Entonces bajo media hora y para que me llegue hasta las 5:30. No, licenciada, si es que con esa media hora, imagínense, nosotros la acumulamos y con eso es que eso nos aumenta el salario. Ah, no, pero entonces, no, y los clientes llegan a las 5:30, sí, pero si yo tengo un cliente aquí al lado, ¿por qué el cliente va a esperar llegar a las 5:30? Para que si él sabe que es hasta las 5. Ahora, si el cliente está por allá en Maracaibo, y por X circunstancias se le retrasó la llegada, bueno, ya esa es otra cosa, o sea, es otra situación. Pero entonces yo les decía, primero empieza a ordenar a los clientes, o ajustas el horario, una de dos, ¿verdad? Porque entonces vas a estar sobrepasada de las límites, ¿no? Así la notifiques, así el inspector te dé la autorización al principio, va a llegar un momento que el inspector te va a decir, no, porque ya pasaste la 100, ya yo no te voy a autorizar más nada, ¿ok? Bueno, ese es el tema de las horas extraordinarias. El otro punto que tiene que ver con registros para la inspectoría, o más que para la inspectoría, para el funcionario, cuando vaya a la inspección y para llevar una base de datos dentro de la entidad, es el registro de vacaciones, ¿ok? El artículo 203 dice que el patrono o patrona deberá llevar un registro de vacaciones. En ese artículo la ley no detalla cuáles son los datos, sencillamente dice que tienen la obligación de llevar el registro de vacaciones de acuerdo a lo estipula el reglamento de la ley, más nada. Pero así viene de la anterior ley y así duró todos los años de la ley y no se reglamentó ese registro de vacaciones. Sin embargo, vuelvo en la práctica, ¿qué es lo que generalmente que uno solicita, que uno recomienda a las empresas que tengan? Bueno, la forma del registro de vacaciones tampoco dice la ley si es en un cuaderno, si es no. Es la misma recomendación para el registro de las horas extras que usted tiene. Para nosotros un registro, el finiquito de vacaciones es un registro, porque a todas estas, ¿qué es un registro? El asiento de algo, ¿verdad? Un registro es asentar de manera en algún documento una transacción, una operación, ¿cierto? Bueno, así nos interesa tener que haya una constancia de ese pago de vacaciones. Entonces puede ser los finiquitos, que ese finiquito de vacaciones tenga todos los detalles. ¿Cuáles son esos detalles? O puede ser una hojita de Excel donde yo lleve un récord de las vacaciones, por supuesto soportado con los recibos de pago de esas vacaciones. Entonces, nosotros sugerimos que ese registro debe tener los datos de identificación del trabajador o la trabajadora, la fecha de ingreso, por supuesto, para que el funcionario pueda verificar los años de servicio, pueda verificar las vacaciones, los periodos vacacionales que se hayan disfrutado o que se hayan dejado de disfrutar. Entonces, periodo vacacional a disfrutar, indicando fecha de inicio de finalización, periodos vacacionales pendientes, si hay vacaciones pendientes, cantidad de días a disfrutar y a pagar,
legal o convencionalmente y el salario correspondiente. O sea, estos datos debería tener el finiquito de cada vacación anual. Y si yo tengo mis finiquitos anuales en orden, en una carpetica o en el expediente del trabajador, eso es válido. ¿Ok? Porque, insisto, ni la ley, ni el reglamento, ni la anterior, ni la nueva me dice de qué forma debo llevarlo. ¿Ok? ¿Estamos claros? Bueno. Ok. Bueno, sí, entonces, básicamente esos tres aspectos. Con respecto a la inspectoría. Hay, por supuesto, otros avisos, notificaciones y autorizaciones que debemos hacer con el trabajador o trabajadora. Aquí, bueno, ya Mari comentaba parte de ella. Yo aquí se lo voy a hacer también por aspecto de ley. El primero que aparece es el de la sustitución de patrono. Avisos y notificaciones y autorizaciones a los trabajadores y trabajadoras. Yo me he ido haciendo la presentación en función del correlativo de la ley. Si se han dado cuenta, la numeración de los artículos van en el orden de la ley. Ok, entonces arrancamos con la sustitución de patrono. ¿Alguien por allí hacía una pregunta sobre si había o no sustitución en alguna? ¿Dónde está la chica? Como que no está ahorita. Aquí está. Ok. ¿Qué es vamos a ver, primero de recordar el concepto de sustitución. ¿Cuándo hay sustitución de patrono? Cuando se cambia la titularidad de la entidad de trabajo, aunque el propietario sea el mismo, puede ser que el propietario siga siendo el mismo, pero nos cambiamos de nombre. Yo era Milagros Asociados y pasé a ser Blancos y Compañía. O porque, manteniendo la misma denominación, cambié de propietario. ¿Ok? Sigue siendo Milagros Blanco y Compañía, pero primero era de Milagro y Milagro le vendió a María Emilce. Y María Emilce siguió utilizando la misma denominación, siguió haciendo lo mismo, con los mismos trabajadores, en el mismo sitio, con la misma maquinaria. Allí hay sustitución de patrono. ¿Ok? En el caso, y aquí la compañía hace una consulta particular, y en el caso de las empresas donde ha intervenido el Estado. La intervención del Estado se puede dar en diferentes condiciones. No todas las intervenciones del Estado en las empresas privadas son iguales. ¿Ok? Una cosa es una intervención para administrar, otra cosa cuando el Estado compra definitivamente la empresa. Entonces, dependiendo de esas situaciones puede haber o no sustitución. ¿Ok? Cuando hay sustitución de patrono, independientemente cuál sea el motivo de la sustitución, no se pierden los derechos de los trabajadores. Los derechos, debe haber garantía de todos los derechos de los trabajadores. ¿Ok? Entonces, tanto el patrono que está vendiendo, que está cediendo, como el patrono que está adquiriendo, son responsables. En primer término, quien está vendiendo, es decir, el antiguo patrono, tiene una responsabilidad principal. Pero pasados 5 años, ya la responsabilidad deja de ser de uno solo, es compartida. Pero eso no afecta a los derechos laborales. Usted no va a perder si se da una sustitución de patrono, usted no va a perder su antigüedad, usted no va a perder, si usted tenía una convención colectiva vigente al momento de la intervención, usted no puede, el Estado o el nuevo patrono no lo puede desmejorar. ¿Ok? Hay garantía de los derechos laborales. Entonces, cuando hay una sustitución, y vamos a ubicarnos en términos privados, pues, María Emilce me vende su empresa. María Emilce, como patrono primero, tiene que notificarles a todos ustedes: señores, yo voy a vender la empresa, se la voy a vender a Milagros Blanco. Ustedes deciden si se quedan con Milagros o no quieren continuar con Milagros. ¿Ok? Entonces ahí hay una obligación de avisar, de notificar
El patrono que va a vender le tiene que notificar por escrito a sus trabajadores. Señores, a partir de tal fecha, fulanito de tal será el nuevo propietario, ustedes decidan. Antes, la ley contemplaba un mes para que los trabajadores decidieran. Yo le notificaba hoy 26 de abril y el trabajador tenía hasta el 26 de mayo para decirme, sí, yo me quedo con el nuevo patrono, o no, denme mis reales porque a mí no me gusta esa señora. ¿Ok? Ahora, el trabajador tiene hasta 3 meses para tomar esa decisión. ¿Ok? Bueno, ¿por qué se extendió a 3 meses? Porque un mes, a veces en un mes la gente no sale del show. En un mes la gente todavía está así, y eso se consideró. ¿Y eso por qué? Producto de las situaciones que se vivieron. Yo se lo puedo decir porque también participé en esas experiencias, ¿no? Entonces, la gente definitivamente nos dimos cuenta que en un mes no es tiempo suficiente para que la gente se tome una decisión de si se queda, porque está muchas veces impactado todavía, ¿no? Por el cambio del patrono. Y entonces se alargó. Entonces, ahí en materia de sustitución hay una obligación de decirle por escrito al trabajador, el que va saliendo, el que va vendiendo, tiene que decirle por escrito al trabajador, voy a vender, decida si va a quedarse o no. Ok. Bueno, aquí lo tenía, se me olvidó. Ok, el 68 al 69. El patrono sustituido o sustituida será solidarmente responsable con el nuevo patrono por las obligaciones de la ley, por los contratos, las convenciones, hasta por un término de 5 años. La sustitución del patrono o patrona deberá ser previamente notificada a los trabajadores de su organización sindical y al inspector del trabajo. Entonces yo tengo que generar un oficio a la inspectoría, un oficio al sindicato si lo hay, y un oficio a los trabajadores, o al revés, a los trabajadores, al sindicato y a la inspectoría. ¿Ok? Luego tenemos en la terminación de la relación de trabajo, ¿cuál es la notificación que tenemos cuando termina la relación de trabajo? Además de la notificación verbal, ¿no? Además de decirnos, mira, hasta aquí llegamos, sea la parte que... Ahí lo del matrimonio y la relación de trabajo, eso es muy cierto. O sea, nosotros comenzamos una relación de pareja y puede ser con contrato o sin contrato escrito, ¿cierto? Y ahí hay unos deberes y hay unas obligaciones, unos deberes y unos derechos de parte y parte. Bueno, igual, muchas veces a nosotros nos terminan y no nos dan preaviso. O de un día para otro, bueno, hasta aquí nos trajo el río y ya. Y eso pasa tanto en la empresa como en la casa. ¿Ok? Bueno, en la terminación de la relación de trabajo, además, repito, de la notificación verbal que se tienen que dar las partes, está la constancia de trabajo. ¿Ok? Pareciera a veces un detalle que no lo consideramos, pero sí tiene también, a veces hace falta y tiene su importancia. Entonces, el artículo 84 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras dice: a la terminación de la relación de trabajo, cuando el trabajador o trabajadora lo exija, yo les recomiendo que no esperen que lo exijan, déselo. Usted déle su paquetico cuando la persona egresa, independientemente del motivo de la terminación de la relación de trabajo, dele su paquetico. ¿Cuál es su paquetico? Bueno, usted le va a dar su finiquito de sus prestaciones sociales, le va a dar su 1400 del seguro social, ¿verdad? Y le va a dar su constancia de trabajo y su constancia de egreso. Usted le arma un sobrecito con todos esos documentos. Le facilita al trabajador los trámites y se evita usted problemas. O sea, se evita no problemas, molestias. Que el trabajador, cuando necesite su 1400, va a ir licenciado. Deme la constancia de trabajo para el seguro social. Ay, no, este expediente tuyo está yo no sé dónde, yo no me voy a meter en los archivos, no. Entonces, una recomendación: hagan su paquetico al término de la relación de trabajo, conjunto con su finiquito, su 1400 del seguro, su constancia de trabajo y su constancia de egreso. ¿Ok? Y el kit de egreso, ¿sí?
Un sobrecito ahí. ¿Sabes que así como en los colegios privados, a uno cuando va, aquí está, compra el sobre. Ahorita está en, por lo menos donde yo vivo, está en 500 bolívares un sobrecito para ir a la preinscripción. Y le venden ahí todo a uno. La planillita de los documentos, inclusive para que uno los mande para la empresa, para la guardería. Entonces, así mismo. Entonces, esa constancia debe decir, el patrono o patrona deberá expedirle una constancia de trabajo donde tenga 3 cositas nada más. Duración de la relación de trabajo, es decir, fulano de tal, cédula tal, ingresó como trabajador en esta empresa el día tal, laboró hasta fecha tal, ocupando siendo su último cargo ocupado tal, ¿ok? Y devengando un salario de tal. En dicha constancia no podrá hacer ninguna otra mención distinta a las señaladas en este artículo. Y ahí les digo, como les dice María Milicia, no se pongan creativos, no se pongan creativos. Buena conducta, no, nadie, la ley no le dice a usted que usted no puede calificar la conducta del trabajador en esa constancia. E inclusive cuando los llamen a las referencias personales, ustedes tampoco deberían decir si él se portó bien o se portó mal, no. Usted cuando lo llamen para confirmar una referencia personal, sí trabajó aquí, sí fue obrero, sí trabajó esos años de servicio, sí tal cosa. ¿Por qué? Porque se han dado casos donde los trabajadores le han demandado, porque cuando las empresas dan las referencias personales, dicen lo malo y eso le implica que él no le van a dar empleo y él puede decir. Y sí se han dado casos, muy pocos, pero sí se han dado casos donde resultan la empresa demandada por difamación. ¿Ok? Entonces allí también no nos pongamos creativos, a menos que sea una cosa de muy delicado y ahí hay que manejarse bajo esos términos. Primero, recuerden que la Constitución también nos garantiza como personas al conocer todo lo que sea sobre nosotros mismos, ¿verdad? Por eso es que nosotros si estamos en algún expediente por ahí, no nos pueden negar que revisemos cuál es ese expediente, porque no es un derecho constitucional saber todo, tener acceso a todos aquellos documentos donde nosotros estemos involucrados, ¿ok? Bueno, seguimos. Ya déjenme ir un momentico para atrás. Ok. La otra, el otro aspecto que donde tenemos formas, donde tenemos documentos, es con respecto al salario y específicamente el artículo 106, que habla de la obligación de la entrega del recibo de pago, ¿ok? Esta es también una novedad de los aspectos novedosos de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras. El patrono o patrona otorgará un recibo de pago a los trabajadores y trabajadoras cada vez que pague remuneraciones y beneficios. Cada vez, pero no que alguien en algún momento dijo, o sea, que si yo tengo que cada vez que si le pago una agencia le tengo que hacer un recibo, si le pago un bono de productividad le tengo que hacer recibo. No, tampoco así, ¿no? Es que primero debe haber una regularidad de pago que ya la ley lo limitó, ¿cierto? Anteriormente la ley decía por lo menos una vez al mes, no. Ahora la ley me dice cada 15 días, ¿verdad? Hay un límite bajo. Cada vez que pague las remuneraciones, entonces yo pago quincenalmente, semanalmente. Yo voy a generar un recibo cuando pague, no cuando cause tampoco, ¿ok? Cuando pague. Entonces mínimo, ¿cuántos recibos voy a tener en el mes? 2. ¿Ok? Hay una práctica hoy en día, gracias a la tecnología, y es que Mari decía, no, eso se envía por correo, mándele la notificación por correo. Yo no me confío en las notificaciones por correo, ni de los paquetes. Eso es muy bueno, chévere, porque yo como trabajadora puedo consultar. Cuando aparece el recibo en la intranet, ya yo sé que me pagaron. ¡Ay, me depositaron! Chévere, voy corriendo. Pero, si yo estoy fuera de la empresa, si yo estoy en mi casa y quiero consultar, no puedo, porque si no tengo computadora. Si no tengo acceso a internet, tengo la computadora, pero no tengo acceso a internet. Y se lo digo por mi propia experiencia también. Yo vivo en una zona
donde la gente dirá, bueno, pero no me cree que yo no tengo internet, porque resulta que no hay líneas telefónicas, y además que la señal de los inalámbricos es muy mala, y vivo en plena ciudad. Entonces cuando yo digo no tengo internet en mi casa, ay, ¿cómo es posible, chicas? ¿Y por qué no has ido a pedir una línea? No, es que precisamente están full las líneas, están colapsadas, no hay líneas. Y la urbanización donde yo vivo es de las más nuevas, entonces no hay líneas. Y aquí está en pleno centro de la ciudad, pues. Entonces no tengo línea telefónica, no tengo internet por CanTV, y me compré una visita de Movistar, y esas son malísimas, porque entonces ellos tampoco te dan garantía. Entonces a mí nadie me cree que yo no tengo internet en mi casa, ¿no? Entonces me puede igualito, así como le puede pasar me pasa a mí, le puede pasar a cualquier trabajador. Entonces, ¿quién me da mi garantía de que él va a tener acceso a la información? Un trabajador que llegue a planta y en el área de trabajo él no tenga computadora, sino que lo que tiene es una máquina, una troqueladora, y pasa todo el día, llega a su casa, no tiene computadora. ¿Ah? ¿Cuándo se entera él que le pagan? Cuando va al mercado y pasa la tarjeta, ¿cierto? Puede suceder eso. Entonces a mí la internet y esos sistemas hoy muy tecnológicos no me da garantía de que el trabajador se esté enterando de que el patrón esté cumpliendo con esto. Entonces por eso es necesario el papelito. Yo sé que estamos en un tema de escasez de papel y todo, pero es necesario. ¿Ok? Se aplica el quinto principio. Ok, lo que tenemos que hacer es que ese papelito, o sea, darle el mejor uso, ¿ok? Aprovechar ese papelito para darle toda la información al trabajador. Hay una obligación de decirle al trabajador el abono trimestral. Bueno, aproveche el recibo de ese mes y además de ponerle el salario de los 15 días, colocarle la deducción, usted al final colóquele también. Aproveche el recibo para darle información al trabajador. Ahí vamos a hacer, ahí nos vamos a convertir en redactores de periódicos, ¿verdad? Porque ese papelito tenemos que darle, primero porque está escaso el papel, y segundo, entonces necesitamos dar mucha información. Vamos a diseñar ese recibo de pago de manera tal que podamos sacar de él lo mejor. Informar sobre las prestaciones, informar sobre el devengado para utilidades, hacerle una notica ahí, cualquier nota de información en el recibo de pago, ¿ok? Porque tenemos que entregárselo en efectivo, porque la tecnología no nos está garantizando que él se cumplir con esto. O en el caso de los patronos, la tecnología no garantiza que usted cumpla con esto, ¿ok? Entonces el patrono otorgará un recibo de pago a los trabajadores y trabajadoras cada vez que paguen las remuneraciones y beneficios indicando el monto del salario. Lo correspondiente a comisiones, primas, gratificaciones, participación, fíjense que son todos los conceptos del salario, de lo que define el artículo 104. Sobresueldos, bono vacacional, recargos por día feriado, horas extraordinarias, trabajo nocturno y demás conceptos salariales, así como las deducciones correspondientes. ¿Ok? Aquí este detalle que la gente no le presta mucho, pero hay que considerar. Cuando el salario, dice el 116 sobre el salario a destajo o a comisión, es decir, el salario variable, ¿verdad? Cuando el salario se hubiera estipulado por unidad de obra, por pieza o a destajo, por tarea o por comisión, el patrono deberá hacer constar de modo de calcularlo. Porque muchas veces los trabajadores, por ejemplo, en una zapatería, ellos saben que ganan comisiones por vender zapatos, pero él no sabe cuánto le está ganando, o sea, no sabe si es un bolívar, no sabe si son 5 bolívares, él no sabe. Y entonces a la hora de reclamar, ¿cómo voy a reclamar si no sé cuánto me correspondía? Entonces el patrono tiene que indicar en un cartel, dentro de la entidad de trabajo, ¿ok? Deberá informar mediante cómo se calcula. Bueno, mira, por cada par de zapatos usted se ganará un bolívar. Por 20 pares de zapatos, tanto. Tiene que hacer esa relación, ¿ok? Y deberá informar mediante notificación escrita a cada uno de los trabajadores, así como al sindicato. A esto no le prestan atención, vuelvo y repito, pero eso es importante. Entonces hay que ir, sobre todo en el convenio
comercio que trabaja con ventas. ¿Ok? El comercio con ventas. Esto lo podemos también hacer con el recibo de pago. O sea, el recibo de pago tiene que ser lo más detallado posible. Debemos hacer un recibo de pago mediante el cual el trabajador se le informa al trabajador de manera clara y detallada y que a él no le queden dudas y que él no tenga necesidad de ir a la oficina a preguntar, licenciada, ¿qué significa esto? ¿Qué me está pagando? ¿No me está pagando las horas extras? Mientras más claro nosotros les demos la información a los trabajadores y las trabajadoras, menos serán los reclamos, menos será la asistencia de los trabajadores allá o al sindicato. Las chicas que del sindicato. Mientras más claro canta el gallo, mejor, porque yo no voy a tener en la oficina sindical, mira chicos, ¿qué será esto? Entonces a veces el sindicato sabe de una cosa, pero hay otros detalles que se pierden, igualito con el licenciado o quien sea responsable de la nómina. Entonces el recibo tiene que hablar y no dejar dudas. Tiene que hablar y no dejar dudas, ¿ok? Conceptos, como la denominación que se le dé a los conceptos es importante. Aquí ya me estoy metiendo, pero uno no puede hablar de recibos sin decirlo, ¿no? No nos pongamos a inventar nombres. Ya no vale la pena inventar nombres para simular algún concepto salarial. No, vamos a darle las denominaciones más ajustadas. Si usted a mí me coloca, por ejemplo, en un recibo de pago, compensación por jornada. Ay, yo voy y le pregunto, ¿qué es esa compensación por jornada? No, eso es porque como él se queda todos los días una hora más, estas son las horas extraordinarias. No, por ningún lado dice que son horas extraordinarias. Me lo está diciendo usted en el momento de la inspección, porque ¿cómo demuestro yo que efectivamente es hora extraordinaria? ¿Cómo se cuenta eso? ¿Cómo se come? Entonces yo le voy a decir, no señor, usted no está pagando horas. Primero, fíjese, usted me está diciendo que sus trabajadores se quedan una hora extraordinaria todos los días. Está trabajando horas extraordinarias. ¿Dónde está el permiso? No, yo no lo tengo permiso porque es como, eso es de imprevisto. Es de imprevisto. ¿Y dónde está la notificación? No tengo la notificación porque como eso es todos los días, entonces voy a estar yo todos los días para la inspectoría. Ahí ya vamos ponchados, ¿cierto? Y entonces vamos y le decimos, pero dígame, demuéstrame entonces cómo los paga. No, aquí está. ¿Y dónde está? Compensación por jornada. No, allí son las horas extras. Entonces tenemos que tener muy claros los conceptos, las denominaciones, no estar inventando nombres. Bono especial por producción, sin ser un bono de producción. Cuando hay bono de producción hay que decir cómo es el bono de producción, quién se lo gana, si hay tope, si es igual, todas esas condiciones, ¿ok? Es importante. Dígame. Claro, pero si no está en la convención colectiva, generalmente, si el bono está acordado en una convención colectiva, la convención colectiva dice, un bono de producción a todos aquellos trabajadores de manera semanal que superen los estándares establecidos por la empresa. Bueno, nos vamos a los estándares y la empresa dirá, el que produzca 100 piezas, tanto, el que produzca 1000 piezas, tanto. Pero en alguna parte tiene que estar. Entonces, en el recibo, ¿qué debemos colocar? Días hábiles laborados. De lunes a viernes, 5 días. Días de descanso, sábado y domingo, 2 días. Horas extraordinarias laboradas, entonces usted coloque 5 horas, cantidad de horas 5, nocturnas, valor de la hora 5 bolívares, es decir, 5 por 5, 25. Bono de producción, 50 piezas elaboradas a 2 bolívares, tanto. ¿Ok? Que no nos dé flojera con el recibo. Ok, si yo todos los meses, toda la semana, a todos los trabajadores cancelo un bono especial, el primero, y supongamos el día que yo no voy no me lo paga, es lo más seguro,
que cuando me estoy de reposo o el día que falto no me lo pagas. Es decir, me lo estás pagando por mi trabajo, me lo estás pagando regular, y tengo 5 años en la empresa y en los 5 años me los has pagado, así que ha sido regular y permanente. Eso es salario. Claro, no, ese es otro tema. Fíjate, el Seguro Social me dice a mí que se debe hacer la contribución del patrono y del trabajador con base al salario semanal devengado por el trabajador, ¿cierto? Ok, si nos vamos al concepto del salario normal, todo lo devengado, salario básico, si hizo horas extras, bono nocturno, si hace horas extras con regularidad, porque si las horas extras no son regulares, no forman parte del salario normal, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? En la práctica, el Seguro Social toma un monto fijo, ¿ok? No tenemos esa práctica de que si en esta semana hizo horas extras y el salario le subió a 1.500 y la semana anterior no hizo horas extras y se quedó con 1.000 bolívares, yo semanalmente no estoy cambiando. Esos cambios de salario, el seguro no los procesa. Procesas el cambio de salario de la base, ¿ok? Y en eso María Milce, que es experta en Seguro Social, le puede ayudar también. Y algo bien importante, que cuando estábamos con el sistema tradicional al sistema Tiuna. En el sistema tradicional usted mandaba una 1410 para hacer el cambio, pues ahora usted lo hace directamente del portal. Usted puede todos los meses cambiar el salario del trabajador, todos los meses, de arriba para abajo, de abajo para arriba, con ciertas condiciones aplica. Ciertas condiciones porque ahí están los límites del salario mínimo, del salario máximo, y la cantidad también de movimientos, ¿no? Y que en la ley orgánica del sistema de seguridad social establece que sobre todo salario causado por el trabajador es el aporte. Y si usted tiene de forma regular y permanente esa bonificación, ese salario causado es regular y permanente. Usted lo puede llamar como usted lo quiera llamar, pero al final tiene que sumar todo ello para determinar su salario de cotización. Sí, por eso le decía, no nos pongamos a inventar nombres, porque al final si un trabajador recurre ante la inspectoría o recurre ante un tribunal, pues lo más seguro es que gane la demanda. Entonces, no es por quitarle trabajo a los abogados, pero yo le digo a la gente, mira, usted haciendo las cosas bien, gana usted, se ahorra, porque si usted hace las cosas mal, hoy en día los trabajadores, así no sepan leer o escribir, van a ir a preguntar. Eso hoy es normal. Fíjense, hoy generalmente este tipo de talleres vienen profesionales universitarios, asesores o que trabajan de manera independiente. Aquí tenemos a las compañeras del sindicato y eso es bueno porque se tienen que formar para entender también ellas y ellos tienen que entender los procesos que se dan dentro de la empresa. ¿Okay? A veces nosotros como trabajadores, porque todos somos trabajadores, a veces nosotros como trabajadores hacemos exigencias porque desconocemos cómo son las cosas. Mira, entonces yo quiero que tú me pagues tanto, sí, pero ya va, y el patrón le dice, no vale, yo no te puedo pagar esto, por esto, por esto. Entonces es bueno que también la otra parte conozca cómo se dan los procesos. A la hora de una discusión de una convención colectiva, ¿okay? A la hora de procesar reclamos de los trabajadores, que donde hay sindicatos, generalmente el sindicato es ese puente, tiene que también saber de eso. ¿Ok? La aplicación correcta de la ley es buena para todos, porque la ley es para eso, cualquier ley es para eso. Del ámbito laboral, de otro ámbito económico, es para eso. Ok. Entonces, yo les insisto en que el recibo de pago, para cerrar aquí con el recibo de pago, debe ser lo suficientemente claro, detallado, para que hable por sí solo. Hagan el ejercicio, donde si pueden hacer el ejercicio y vean que les va a disminuir el número de reclamos. ¿Ok? Y ustedes como trabajadores, agarren sus recibos y chequen.